paso al doctor Santiago Zuluaga Vanegas. El doctor Zuluaga es abogado de la Universidad de Medellín, es magíster en Derecho, modalidad investigativa con énfasis en teoría y filosofía jurídica de la Universidad de Antioquia, es especialista en Derecho Procesal de la Universidad de Antioquia. Desde su experiencia profesional se ha desempeñado como docente de teoría del derecho, teoría general del proceso, hermenéutica, argumentación y filosofía jurídica en diversas universidades del país. Es coordinador del semillero de investigación Tópicos, Estudios de Filosofía del Derecho de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Actualmente se desempeña como abogado contratista de la Subsecretaría de Prevención del Daño Antijurídico, donde coordina el área de investigaciones jurídicas. El doctor Santiago Zuluaga abordará la ponencia Abriendo las fronteras, elementos para una teoría de la argumentación normativa. Si bien tenemos la agenda un poquito corrida porque aprovechamos al doctor García Amado para hacerle una pregunta, le recuerdo, Santiago, que estamos bien de tiempo, por lo tanto, tiene los 40 minutos para su ponencia. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Diana, y gracias pues a todos los asistentes. Antes de empezar la ponencia, agradecerle al doctor Juan Antonio García Amado. Creo que deja una vara muy alta para hacer el segundo y creo que es un peso que todo ponente o todo profesor de filosofía o teoría del derecho tiene en su espalda. Empezar a hablar cuando uno de los referentes más importantes a nivel mundial y en Iberoamérica ya dio su punto de vista. Trataré de hacer lo mejor posible, doctor García Amado. Me disculpará si cometo algunos errores epistémicos, pero bueno, voy yendo en la trayectoria. Esta ponencia que traigo el día de hoy la bauticé Abriendo las fronteras, elementos para una teoría de la argumentación normativa. Es un poco incitadora de abrir fronteras. Vamos a ver varias categorías epistémicas que trae esta ponencia. Abrir fronteras. ¿Qué fronteras vamos a abrir? ¿Y por qué queremos abrir esas fronteras cuando ya los caminos están recorridos por autores de gran relevancia, como el doctor Juan Antonio García Amado y como el doctor Manuel Atienza, en todo lo concerniente a la argumentación? Para esto quiero centrarme inicialmente en un punto de enunciación y por qué surge la necesidad de hablar de estos puntos. Esta ponencia es producto de un trabajo investigativo arduo que se ha venido haciendo desde el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación en Medellín, específicamente desde la Secretaría General, y es preguntarnos qué más nos puede ofrecer la argumentación jurídica. Pero estas preguntas no salen de la nada, no salen de la nebulosa. Es a partir del 2018 cuando Colombia se une a la OCDE y la OCDE da unos reglamentos o unos lineamientos que le dice a sus países asociados, venga, usted tiene que empezar a hablar de una mejora normativa. Pero ¿qué vamos a entender con mejora normativa? Para la OCDE es tratar de perfeccionar las normas que se producen no tanto a nivel nacional, sino también en nivel territorial. Porque la OCDE decía, o dentro de todos sus lineamientos, no nos sirve que las leyes generales y abstractas sean las únicas que cumplan todos los criterios de producción, sino que tenemos que preguntarnos qué pasa en las regiones, porque ese ha sido el gran problema en la producción de normas y la gran problemática que ha afrontado Colombia durante tantos tiempos. ¿Qué pasa en las regiones? ¿Cómo se legisla en las regiones? ¿Cómo se adjudica derecho en las regiones? No nos interesa ya hacer los planteamientos desde las altas esferas, desde las grandes cortes, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, sino qué pasa en esas regiones. A partir de esta pregunta empezamos a observar una necesidad de vincular la argumentación jurídica al proceso de producción normativa. Y esto nos va a llevar a varias tensiones que he denominado tensiones epistémicas. Por un lado, empezamos a hacer un análisis teórico de qué habían dicho los referentes más importantes sobre el asunto. Nos encontramos dos posturas muy interesantes. Una del doctor Juan Antonio García Amado en dos de sus libros, uno, La decisión judicial, subsunción, argumentación y ponderación, y el otro, en su último libro, Argumentación jurídico, fundamentos teóricos y elementos prácticos, que aprovecho y felicito al doctor Juan Antonio García Amado por esa obra que me parece muy interesante y es muy fácil de entender y
poder explicarlo a los estudiantes. Y es que el doctor Juan Antonio, de entrada, plantea algo que me pareció sumamente interesante. Lo podría resumir bajo el principio latín que dice auctorias non veritas facti legem. Esto es, un legislador no tiene por qué solicitar permiso o argumentar o justificar ante sus súbditos la producción de las normas. Pues, ante todo, pues haciendo acá el ejemplo muy hartiano y de la teoría de Austin, pues el soberano es quien tiene las potestades de legislar y el súbdito es quien tiene la necesidad y la obligación de respetar las normas que se han producido. Pero veíamos también ese versus que siempre se ha sostenido entre el doctor Juan Antonio García Amado y el doctor Atienza, que en el libro de curso de argumentación jurídica, el doctor Manuel Atienza plantea en un acápite súper pequeño lo que él consideraba como la argumentación legislativa y que posteriormente trabajará y ahondará en unos ensayos que se llama Hacia una teoría de la argumentación legislativa. Y Atienza nos dice, pretendo abrir un paradigma donde se tiene que analizar la racionalidad del proceso legislativo, del proceso de cómo se producen las normas por los cuerpos asamblearios, de los cuerpos colegiados. Y ahí empezamos a ver estas tensiones de si es necesario que el legislador o el soberano argumente y dé razones de sus decisiones, o si por el contrario, como decía Tienza, teníamos que enfocarlo en los procedimientos de racionabilidad de la ley. Esto nos llevó a otro paradigma epistémico o a otra tensión epistémica, y es concerniente a, bueno, ¿qué vamos a entender por norma? Y esto nos lleva a una tradición que viene más allá de Kelsen, entendiendo qué es la norma y cómo aplica la norma. Nosotros podríamos decir que una norma, sí, es un precepto, como decía el doctor Juan Antonio García Amado anteriormente planteando la tesis de la regla, es de carácter prescriptivo, da una orden y el súbdito o los destinatarios en este caso tienen que obedecerla, porque el incumplimiento de ella llevará por sí mismo a una sanción. Ahora bien, dentro de la teoría que planteaba Atienza, vimos una carencia y es qué tipo de normas está entendiendo o están planteando Atienza. La norma general y abstracta, como él lo llama desde la legística, la ley, pero la ley es un elemento, es una especie de las diferentes normas que conforman los ordenamientos jurídicos. Y el propio Kelsen asimismo nos lo demostró cuando hablaba o desarrollaba todo lo concerniente a la teoría del ordenamiento jurídico, y empezamos a ver que existía la norma fundante, pero después de la norma fundante existían leyes que eran leyes de carácter constitucional o general realizadas por órganos asamblearios, en este caso en Colombia el Congreso de la República, pero en otro nivel se encontraban esas otras normas que provenían de entes territoriales, si lo podemos llamar, aterrizándolo al caso colombiano. Y viene aquí la primera pregunta, que es lo que nos va a empezar a dar paso a empezar a abrir las fronteras y ver la necesidad de argumentar. Y es que a nivel territorial hay una paradoja. Existe el consejo, en el caso del distrito de Medellín, el consejo distrital, que el consejo distrital es un órgano colegiado que está facultado para legislar asuntos de, pues, el territorio, pero no son los únicos que legislan. El alcalde tiene las potestades para también crear normas generales que van a ir dirigidas a los destinatarios de su localidad o de su territorio. Pero el alcalde no es solo la única figura que produce normas. Están también los diferentes funcionarios que tienen las potestades a través de decretos y resoluciones de poder crear normas que van a cobijar o que están dirigidas a los destinatarios. Son entonces también normas de carácter general y son también de carácter abstracto. No terminan siendo de carácter particular como se ha venido diciendo esa antítesis
frente a la adjudicación de que hacen los jueces. ¿Cómo así? Se dice que los jueces tienen la obligación de argumentar sus decisiones porque va a ser un límite desproporcionado, va a ser un límite a la desproporción que puede generarse por el abuso de autoridad y para evitar la creación injustificada de derecho. Pero ¿qué pasa entonces con las autoridades administrativas que crean derecho, que crean normas que están constitucionalmente regidas y protegidas y facultadas para crear estas normas? ¿Será que todas estas normas no podrán ser manifestaciones autoritarias de estos cuerpos administrativos que están facultados por la propia Constitución política? A partir de esto, se empieza a generar las preguntas problematizadoras de la investigación. Y a partir de eso empezamos a cuestionarnos de qué manera podría contribuir una teoría de la argumentación normativa, alejándonos de la argumentación legislativa planteada de Manuel Atienza, porque pues, a nuestro parecer quedaría corta para la comprensión de las diferentes normas jurídicas que hay en un ordenamiento jurídico, y observar que esta argumentación normativa puede ser un elemento necesario en la producción de las normas. ¿Para qué? Para lo que hemos venido discutiendo y lo que se discute en las facultades de Derecho, de poder servir de límite a los poderes desproporcionados de los sujetos, porque a veces nosotros tenemos un manto, o la teoría jurídica a veces tiene un manto, que el único sujeto que puede desbordarse en sus facultades es el juez. Y no en todos los casos el juez se desborda de poderes, sino que hay entes con facultades y competencias que también se desbordan, que a través de la producción normativa dejan puntos claros de enfoques ideológicos o de su gobierno de turno que puede empezar a afectar. Y ahí es donde empieza a jugar ese control y todo este balance de poderes entre los diferentes órganos. Entonces, a partir de eso y a partir de tratar de ver cómo acomodarnos o acoplarnos a las prerrogativas establecidas por la OCDE y brindarle a la academia, y en específico a la teoría del derecho, a la argumentación jurídica, una vía más, una frontera más, decidimos empezar a construir lo que hemos denominado como una teoría de la argumentación normativa, y es cómo vamos a argumentar las normas. Ese es como el contexto general de nuestra ponencia. Ahora bien, los puntos específicos que queremos tratar y esas contribuciones a las cuales queremos llegar son las siguientes. Para poder hablar de la producción normativa, la OCDE nos exigía hacer un pronunciamiento respecto o hacer una observación respecto a lo que se llama agenda regulatoria, que es dejarle a la ciudadanía, dejarle ver a la ciudadanía cuáles van a ser las normas que se van a expedir, y esto dar un tema de seguridad jurídica. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros empezamos a observar, se empezó a investigar, bueno, ¿cuál es el sustento que tiene la OCDE o que tiene el gobierno colombiano para darle paso a estas prerrogativas de la OCDE y que nos ayude a construir esto? La OCDE simplemente daba esas prerrogativas, pero teníamos que encuadrarlo dentro de la necesidad y dentro de las facultades que nos daba nuestro ordenamiento jurídico. Y encontramos un principio constitucional que ha venido desarrollando la Corte Constitucional a lo largo de varias décadas, y es el principio de publicidad. Y el principio de publicidad dice que todos los órganos estatales, tanto autoridades jurisdiccionales como administrativas, tienen la necesidad de justificar sus decisiones, sea en una decisión judicial o sea en la producción de sus actos administrativos o resoluciones. Porque cuando la administración da razones a la ciudadanía, se está materializando el Estado social y democrático de derecho, pues empieza a romper el paradigma que dije inicialmente, auctorias non veritas fecti legem, pues ya se tiene que romper con la idea de que el legislador
es el soberano? Pues el legislador es la manifestación del pueblo, del constituyente primario. Y ese constituyente primario, al legitimar a ese legislador, le puede exigir al legislador que dé las razones por las cuales está tomando estas decisiones, y esto nos permita aperturar todo un entramado de validez. Ya no solo vamos a hablar de la validez formal y material de las que venimos hablando, y cuando uno lee a Eugenio Buligin, hace un estudio súper riguroso de la eficacia de la norma como elemento previo a la adjudicación, pero para hablar de eficacia hay que hablar de esa validez, tanto formal como material, sino que se aperturan nuevas disposiciones que el propio Carlos Santiago Nino planteaba, de esa validez sociológica y axiológica, que va a permitir que los individuos que legitimaron a ese soberano puedan hacer actos que pongan entredicho esas disposiciones y se empiece a generar una especie de balanza o límite a decisiones arbitrarias que pues ya empezamos a observar se podrían dar vía legislativa. En ese orden de ideas, planteamos como punto, que se me va acabando el tiempo, como punto de partida, que para hablar de argumentación normativa es indispensable identificar los tipos de normas a los cuales se les va a aplicar este tipo de argumentación. No estamos hablando de normas generales expedidas por el Congreso de la República, sino que estamos hablando de normas que provienen no solo de cuerpos colegiados como los consejos o asambleas, sino también de las entidades, de los entes administrativos o sujetos administrativos con potestades de crear normas, llámese alcaldes o funcionarios, que a través de sus decretos, actos administrativos y resoluciones estén guiando la conducta de los individuos o que estén condicionando la conducta de los individuos. A través de esto, vamos a proponer aplicar unos criterios de racionalidad, ampliando los criterios de racionalidad que enmarcó el propio Manuel Atienza, y en este orden de ideas, cuando se vaya a dar las consideraciones, esa parte emotiva que tienen nuestros actos administrativos y nuestras resoluciones, se den las razones de fondo que permitan justificar y observar argumentos de razón y de peso que no demuestren o que den certeza que la decisión que se está tomando no son decisiones arbitrarias y desproporcionales. Un ejemplo de esto es que en pandemia nosotros vimos que el gobierno nacional pues legisló casi 2 años a través de los estados de excepción, de los decretos con fuerza de ley, y estos decretos con fuerza de ley, si bien tenían un control de constitucionalidad, le daban un margen de acción muy amplio al presidente de la República. Los poderes se empezaban a invertir, se le daban facultades al presidente de la República para que fuera él quien legislara más expeditamente, pero mientras llegaba a la Corte Constitucional a hacer estos análisis de constitucionalidad, pues ya esa norma estaba cumpliendo sus funciones o estaba en el mundo jurídico. En ese orden de ideas, lo que se le exigía mucho a estos decretos con fuerza de ley era que en su parte emotiva dieran las razones, diera los argumentos que demostraran que no fueron decisiones arbitrarias y desproporcionadas por parte del presidente. Este mismo ejemplo lo quiero llevar a las regiones. Si en un estado, como fue un estado de excepción, como fue la pandemia, a una autoridad administrativa se le dio las potestades de que legislara, y todos los entes, tanto el Congreso como las Cortes, estaban pendientes a qué era lo que producía, por el temor a que se desbordara en sus facultades. Ese mismo ejemplo lo quiero llevar a un sector territorial. Para nosotros poder hablar de buenas normas, tenemos que analizar que esas normas estén construidas a partir de razones que no solo van a hablar de una necesidad específica, sino que plantee el problema, analice el problema y nos dé razones del problema. A partir de eso, que nos dé razones de cómo se va a solucionar ese problema y que la decisión que se está tomando sea adecuada para poder resolver ese problema. En ese orden de ideas,
los criterios que nosotros plantearíamos nos llevaría a una comprensión de un modelo, que es el modelo de legislación de Knoll, que fue planteado en 1973, donde Knoll nos planteaba que para poder hablar de una argumentación o para poder hablar de un control en la producción de normas, era indispensable partir de varios momentos. El primero era la selección del problema. Después de que se seleccionaba el problema y se justificaba ese problema, se tenía que definir los problemas y cómo se iba a resolver esos problemas a través de objetivos, tanto generales como específicos, que ayudaran a dar certeza de que sí se iba a resolver ese problema general. Después de que se identificaba ese problema general, los objetivos de ese problema general de la sociedad, se empezaba a ver un análisis de los hechos que habían generado o contribuido a la realización o materialización de ese problema. Cuando ya se identificaban esos hechos generadores de daño, se empezaban a buscar las diferentes alternativas para así crear y redactar la norma que pudiese solucionar de manera íntegra el problema y no ser, como decimos acá, paños de agua tibia solucionando un problema por un momento mientras pues surge o se va ahondando. Pero ahí no terminaba el modelo de Knoll y es lo que nosotros queremos ver y una de las recomendaciones que plantea la OCDE. Después de que esté la norma, nosotros tenemos que hacer la identificación del problema, es lo que se denomina una evaluación ex ante, que son los problemas que se han derivado y cómo los vamos a solucionar, pero posteriormente a eso, para contribuir al ordenamiento jurídico en esa completitud y coherencia, que son los elementos centrales de los ordenamientos jurídicos, hacer una evaluación ex post. Cómo esa norma que se construyó a través de todos estos modelos racionales está cumpliendo o no su deber. Porque si la norma no cumple esos deberes, posteriormente debe ser derogada, para poder ver cuáles fueron sus aciertos, sus desaciertos e incorporar una nueva norma que termine de solucionar el problema. Entonces, en ese orden de ideas, ya se empieza a observar esa unión entre la teoría de la argumentación jurídica, esas fronteras que queremos plantear o aperturar, de que la argumentación juega un papel fundamental al análisis o en el análisis de las normas, no producidas por el Congreso de la República, sino que se producen en órganos regionales y en sujetos regionales, y cómo a través de esa producción se puede limitar los poderes excesivos de estos sujetos y se puede mejorar en la producción de normas que garantice la seguridad jurídica y la publicidad en los individuos que en últimas son quienes reciben esas potestades o esas regulaciones que producen estos entes con capacidad de legislar. Muy someramente, porque veo que se me acabó el tiempo, doy pues este primer pincelado de lo que ha sido esta investigación y pues sin duda creo que tenemos elementos que tenemos que seguir ahondando, que no solo le va a contribuir al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación en su perfección y en su técnica normativa, sino que puede ser una teoría que puede tener un alcance mayor. Muchísimas gracias a todos los asistentes y espero haber sido claro en estos cortos minutos. Doctor Santiago, muchísimas gracias por su intervención. Créame que sigo llenándome acá de inquietudes para compartir más adelante con ustedes en el cierre de la mañana y espero, bueno, que muchos de nuestros asistentes estén tan inquietos como yo y tan inquietas como yo por seguir conociendo de este tema, particularmente desde ese análisis de cómo materializarlo, cómo llevar esta teoría a la realidad de la administración pública. Es hora entonces de tomarnos un pequeño receso. Los invitamos entonces a tomarnos unos 15 minutos para un café y les agradecemos muchísimo su puntualidad con el tiempo para garantizar el éxito de la jornada. Les invitamos también a permanecer conectados y a vincularse para retomar en 15 minutos con la ponencia del doctor Jesús David Polo Rivera titulada La argumentación como práctica enunciativa. Ya nos vemos.